tienes que agarrar ese número que se llama pivote, eliminas esta fila, perdón, eliminas sí, esta columna y esta fila y te queda este determinante. Resuelves este determinante. ¿Cómo resuelves? Multiplicando diagonales, ¿no? Lo haremos, a ver, lo haremos. Esto lo que estoy diciendo es esto. Agarras esa fila 1 por este determinante que se resuelve multiplicando en diagonales, ¿no? Un cuarto por un 16 menos, ¿no? Menos con menos es más, entonces no afecta este 5. 1, 16 por 1, 16. Listo, ya está. Ya está ese primer pivote. Ahora este otro. Eliminas fila y eliminas columna. ¿Y qué te queda? Entonces aquí, por signos de alternancia, esto es negativo, ¿ya? Negativo por negativo, un cuarto. Porque el número es menos un cuarto, ¿no? Aquí menos un cuarto por 1/16. ¿De dónde estoy sacando eso? Esto con esto, ¿no? Y esto con esto que va a ser 0 por cualquier cosa es 0, ¿no? Entonces aquí va a ser menos 0. Y listo. ¿Cuánto es ese valor, chicos? Calcúlenmelo, por favor. ¿Cuánto es ese valor? O sea, aquí, este continúa aquí abajo, ¿no? Menos con menos es más. Lo colocamos así. Ustedes lo colocan más. ¿Ya? Me dictan, chicos, por favor, ¿cuánto les sale aquí? Delta sub 2 va a ser simplemente es esta parte. Y esa parte evaluada en este punto es todo de aquí. Entonces simplemente es copiar. Ya, pero necesito saber este valor. ¿Les ha salido, chicos? Delta sub 2 es solamente esta parte. Ya, entonces voy a copiar. Menos un cuarto, un cuarto. Entonces simplemente operamos eso. ¿Cómo va a ser? 1 por un cuarto es un cuarto. Menos, te dice, ¿no? El determinante. Menos con menos es más. Un cuarto por un cuarto es un cuarto por un cuarto, ¿no? Entonces lo vamos a ver con calma. Un cuarto por un cuarto menos 1/4 por 4, 16. Mínimo común denominador 16. Aquí va a ser 4 menos 1. Entonces, ¿cuánto había valido aquí? Delta sub 2. Había valido 4 menos 1 es 3. 3/16. Es mayor a 0. ¿Les sale aquí, chicos? ¿Alguien está haciendo? Oxy, la alternante de la matriz 3 por 3 me salió 1/128. 128. ¿Ninguno positivo o negativo? Positivo. Ya. Entonces esto es mayor a 0. Listo. Eso no nos interesa el número. Solo nos interesa si es mayor o menor. Ya, entonces, ya está, ya estamos casi ya. Delta sub 1. ¿Cuánto vale delta sub 1? Delta sub 1 te dice que solamente es esta partecita, pero vale 1. Entonces, lo copias y ya tienes, ¿no? Ya tienes todo. Entonces dice aquí, esto es mayor a 0. Entonces, ¿qué nos ha salido? En conclusión, en, en conclusión, delta sub 1 es mayor a 0, delta sub 2 es mayor a 0 y delta sub 3 es mayor a 0, ¿no? Eso hemos podido observar al hacer los cálculos correspondientes, ¿no? Entonces, si todos los determinantes son mayores a 0, ¿qué te dice la clasificación? Te dice que existe en ese punto un mínimo relativo. Entonces, estábamos en esta parte, ¿no? Estábamos en la clasificación. Entonces, todos nos han salido mayores a 0 y la clasificación nos dice que
Si todos son mayores a cero, existe un mínimo relativo, ¿no? Entonces vamos a colocar eso, ¿no? Existe un mínimo relativo en el punto 1, que tiene coordenadas 2, 4, 8, ¿por qué coloco con? Porque tienes que colocar la cuarta coordenada más. Ya es una función de tres variables independientes, entonces te falta colocar la altura. Este sería como la altura, ¿no? Entonces ese punto tienes que reemplazar aquí. ¿Cuánto vale? 2, 4, 8, ¿no? X vale 2, Y vale 4, esto vale 2 más Z vale 8, ¿no? 8 sobre Y, que es 4, más 16 sobre 8. A ver, aquí cuánto va a ser. Aquí va a ser 2, aquí va a ser 2, aquí va a ser 2, 2 más 2 más 2, 6 más 2, 8, ¿no? Entonces, le llamaremos W. W sub 1 había sido 8. Entonces tienes que colocar eso sí o sí, ¿no? Entonces listo, ya está, ya clasificaste ese punto. Te falta el punto número 2. Lo tienes que hacer de la misma forma. Ya lo tienes que hacer de la misma forma. Como ven, aplicar el mismo concepto. Aquí no. A ver, no, simplemente lo vamos a copiar porque va a ser prácticamente lo mismo. Copiar. Y veremos qué nos sale. Pero creo que no nos va a entrar. Pero no nos entró. Ya. Ya, tal vez ahí. A ver, ¿dónde era negativo? En el punto número 2. Básicamente aquí era menos 2 y 4 y menos 8, ¿no? De esa forma creo que era el punto número 2, menos 2, 4 y menos 8. Sí. ¿Dónde va a afectar eso? Básicamente signos va a cambiar. Entonces lo voy a hacer con color verde. A ver, aquí, ¿qué te dice? ¿Este de dónde ha salido? Ha salido de aquí, ¿no? Entonces aquí evalúa. 2, y vale 4 y x vale menos 2 al cubo es negativo. Entonces aquí va a ser negativo. Va a ser el mismo número, pero negativo, ¿no? ¿Esto de dónde ha salido? Lo analizaremos rápido. Aquí, menos 1, pero x vale menos 2. Menos 2 al cuadrado es positivo 4. Entonces sigue siendo esto menos un cuarto, ¿no? Sigue siendo menos un cuarto. Entonces 0 aquí. ¿De dónde ha salido esto? Aquí igual, x al cuadrado se va a hacer positivo, sigue siendo lo mismo, ¿no? Aquí z vale menos 8. Sobre y vale 4 al cubo, eso nada que ver. Entonces esto va a ser un número negativo, ¿no? Esto va a ser un número negativo. Listo. El tercero. Aquí y es positivo, entonces básicamente va a ser lo mismo, ¿no? Entonces aquí en y no estamos haciendo afectar nada. Aquí es 0, aquí y es positivo, no afecta nada. Z, 32, 32Z. Z vale menos 8 al cubo, ¿no? De esa forma, pero menos 8 al cubo es negativo, entonces, como ven, como una receta lo que les voy a dar, cuando tengan un número simétrico, solamente cambiado los valores de su signo, básicamente afecta en esta ecuación, en esta diagonal. Ya a veces también sabe afectar aquí y aquí. Ya, entonces, eso es lo que tienen que analizar, ¿no? Pero si no dominan esta parte, entonces hacen nomás para cada punto y les va a botar esto, el mismo. Entonces, ¿dónde va a afectar? A ver, aquí, menos con menos es más, ¿no? Entonces aquí no va a afectar en nada. Aquí. Entonces, ¿de dónde ha salido? De aquí, ¿no? Menos con menos es más, menos con menos es más. No afecta nada, es el mismo valor aquí. Aquí en esta parte. Eh, ¿Eso de dónde ha salido? Ha salido de aquí, ¿no? Menos un cuarto por menos 16, menos con menos hace más. Aquí es más. Y lo mismo, ¿no? Aquí. ¿Alguien me lo puede calcular nuevamente? Aquí simplemente este se ha cambiado, ¿no? Entonces va a ser otro valor. Veremos si va a ser positivo o negativo, ¿no? En delta sub 2, a ver aquí, ¿dónde ha afectado? Aquí ha afectado, ¿no? Aquí y aquí. Entonces, ¿dónde va a afectar? Aquí va a afectar.
No, no afecta aquí, menos por menos es más. Aquí menos por no, no afecta en nada. Esto sigue siendo el mismo. En aquí tal vez afecte. Y el delta sub uno es menos uno. Aquí está, ¿no? Aquí, ¿cuánto les sale, chicos? ¿Les sale un número negativo? Les tiene que salir negativo, sí o sí. ¿Cuánto les sale? A ver, calcúlenmelo, chicos. Básicamente colocan esto. Menos con menos es más. Aquí más, esta parte. 4 por 4, 16. Y aquí sale negativo de la determinante. Negativo 128. Sí, Axel. Ya, ya, gracias. Ya, entonces, ¿qué cambia? Entonces, esto es negativo, va a ser menor a cero. Aquí es negativo, va a ser menor a cero. ¿Qué pasa? El delta sub 1 es menor a cero, delta sub 2 se mantiene, delta sub 3 es menor a cero. ¿Qué pasa? Si empieza de menor, delta sub 1 es menor. Tienen que considerar ese orden. Delta sub 1 es menor, aquí está. Menor, mayor, menor. Si pasa esto, nos dice que es un máximo relativo. Entonces ya está, ya hemos clasificado, ¿no? Entonces ya está. Entonces, esto lo voy a mover un poquito. Y esta parte lo voy a copiar y voy a modificarlo nomás, ¿no? Básicamente es lo mismo, ¿no? Como ven. Entonces aquí lo que cambia es un máximo relativo, nos dice la clasificación, ¿no? Este punto es otro, es menos 2 4 y menos 8. Aquí también va a cambiar. Entonces, esto lo vamos a hacer luego, simplemente es reemplazar ese punto en la función y que te bote un valor, ¿no? Que te bote un valor, ¿ya? Entonces eso es consecutivo, se hace nomás, ¿listo? Vamos a entrarnos a antes. ¿Tienen alguna duda? ¿Se ha entendido esta parte de cómo aplicar el primer método de clasificación de puntos? ¿La tienen clara, chicos? ¿O existe alguna duda? ¿Sí? ¿Está claro? Está claro, Auxi. Ya, ya. Gracias, compañero. Eh, bien, entonces vamos a entrar a este otro concepto, que son extremos condicionados, que en anterior clase igual lo hemos hecho, pero lo hemos hecho analizando puntos, ¿no? En este caso vamos a aplicar con otro concepto, el más general, que es multiplicadores de Lagrange, ¿ya? Que es lo que he visto en su PDF de la ingeniería igual, ¿ya? Listo. Ahí creo que lo he borrado. Ya. Aquí falta valores, no me acuerdo. Yo supongo que es más Y, aquí menos más Y, sujeta. Aquí falta un valor. A ver, un ratito. ¿De dónde era esto? Creo que no es de aquí. Ujú. Menos, más y menos 4. Menos, más y menos 4. Menos, menos 4. Esto es más. Esto creo que es negativo. Un ratito, chicos, es que todo el ejercicio si no va a estar mal, ¿no? Entonces tengo que corroborar si es más, ¿no? Entonces vamos con ustedes, ¿ya? Esta parte. Entonces, las de solución. ¿Listo? Entonces, ¿qué nos dice? Nos dice, clasifique los extremos condicionados de la función. Es esta la función sujeta a esta restricción, ¿no? Entonces, en el examen les puede dar, sí, bueno, siempre entra este tipo de preguntas. Ya, esta es una pregunta de examen igual, ¿ya? Entonces, te puede dar otra función la ingeniera y te puede dar otra restricción, ¿ya? Básicamente, el procedimiento es el mismo, ¿ya? Entonces,
Para entrar a este concepto de los extremos condicionados, tenemos que repasar un poco de multiplicadores de Lagrange, ¿ya? Entonces, vamos a repasar de aquí. ¿Qué nos dice los multiplicadores de Lagrange? Nos dice que es un procedimiento para para encontrar máximos y mínimos de funciones múltiples, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice el paso número 1? Nos dice reconocer nuestras funciones, ¿no? Una función a maximizar o minimizar, una función condición o una función restricción, como quieran llamarlo. Listo. Una vez que reconozcas estas dos funciones, el paso número 2 es generar tu función Lagrange. ¿Cómo es eso? Básicamente es colocar de esta forma, ¿no? Ya vas a tener tu función a maximizar, ya vas a tener tu función condición. Simplemente multiplicas por un parámetro, ¿no? Que ese parámetro se llama multiplicador de Lagrange, ¿ya? El paso número 3 que nos dice hallar las derivadas parciales de esta función Lagrange con respecto a cada una de sus variables independientes, ¿no? Y tendríamos de esta forma. El paso número 4 es formar el sistema y encontrar los puntos, ¿no? Y el 5 es clasificar los puntos si es que nos piden, ¿no? Entonces, vamos a aplicar eso. Ya, entonces, yo voy a decir por multiplicadores de Lagrange, ¿ya? ¿Qué nos dice el primer paso? Nos dice, nos dice reconocer tus funciones a maximizar o minimizar y tu función de restricción, ¿no? Entonces, en este tipo de ejercicios de extremos condicionados, siempre te la van a dar ya en el enunciado, ambos, ¿ya? Entonces, aquí ya te la dan, ¿no? Te dicen clasificar los extremos condicionados de la función, ¿no? Entonces, de esta función tienes que clasificar. Entonces, esta va a ser tu función a optimizar, ¿no? Optimizar en forma general lo colocaré. A optimizar. Optimizar, ¿qué significa? Encontrar el máximo o el mínimo. ¿Listo? Sujeta a esta restricción, te dice. Entonces, esta va a ser tu función restricción. Restricción. Ya lo llamaremos así para este caso. ¿Ya? Entonces, tu función Lagrange, ¿cómo va a estar dado? Va a estar dado de esta forma. Tu función a optimizar más lambda a veces tu función restricción y simplemente copias, ¿no? Esto era x cuadrado, si no me equivoco. No sé de cómo se borró. Ya. Entonces, este era x cuadrado más y cuadrado menos xy más x más y menos 4, ¿no? Y listo. Más lambda veces tu función restricción, que va a ser x más y más 3, ¿no? Cabe recalcar que esta función restricción tiene que estar en su forma implícita. En este caso ya está en su forma implícita. Por eso es que le estoy copiando lo del primer miembro. ¿Qué pasa si estuviera así? O la 3, ¿no? Esta no es una implícita, ¿no? Entonces tienes que despejar aquí. T3 va a pasar a restar y te quedaría de esta forma. Ese sí sería una función implícita, ¿no? Listo. Entonces, lo que hicimos simplemente es colocar nuestra función y esta sería nuestra función Lagrange. El paso número 3 te dice que derives a esta función Lagrange respecto a cada una de sus variables independientes, que en este caso van a ser 4, ¿ya? Lambda se considera como variable, x, y, aquí no hay z, ¿no? Entonces está de más. Pensé que había. ¿Listo? Entonces simplemente es 3. Derivamos, a ver, ayúdame con esta parte. Derivada de todo esto respecto de x es 2 veces x menos y más 1. De esta otra parte respecto de x es más lambda igual a 0, ¿no? La función Lagrange respecto de y, 2 veces y menos x más 1 y más lambda. Y la derivada de la función Lagrange respecto de lambda, que va a ser siempre la función restricción. Y esto lo igualas a 0. Y ya está, este es tu sistema, ¿no? De esa forma está. ¿Qué es lo que puedes hacer aquí? Préstenme atención en esta parte.
Les voy a enseñar un método de la cual les va a facilitar resolver. ¿Listo? Mm, la cual consiste en lo siguiente. Te dice el método que dejes en el primer miembro todo lo que está multiplicando a lambda. En este caso, ¿cuál está multiplicando a lambda? El 1, ¿verdad? Entonces, con eso junto lo tienes que dejar. Si aquí estuviera una función larga, entonces lo dejas en el primer miembro. ¿Listo? Pero en este caso, esa función larga es 1. Entonces, simplemente todo lo que está multiplicando a lambda sería de esta forma, ¿no? Entonces lo dejas en el primer miembro. Y lo que es de esta lo llevas al segundo miembro. ¿Cómo lo llevamos? Cambiándole el signo. Entonces tendríamos aquí menos 2x más y y menos 1. Listo. Lo propio en la segunda. Tendríamos lambda igual a menos 2 veces y más x menos 1. Y en la tercera lo llevas a su forma explícita, que sería este más 3 pasa de estar. Y listo, ya está. Entonces, eh, vas a ir enumerando tu sistema. Esta lo voy a llamar ecuación 1, ecuación 2 y ecuación 3. Ahora, seguimos en el mismo método, ¿no? Seguimos en el mismo método. El método te dice que escojas una ecuación principal. Generalmente es la primera, la que te facilita. Ya, entonces vamos a escoger la primera. ¿Cómo vas a hacer? Vas a aplicar este concepto, dividiendo, miembro a miembro, 1 y 2. ¿Qué va a pasar? Vas a tener básicamente de esta forma, ¿ya? Eh, Aquí arriba colocas las ecuaciones de 1, ¿listo? Entonces, simplemente estoy copiando, como ven, ¿no? Estoy copiando, ¿no? Aquí abajo vas a colocar las ecuaciones de la ecuación a la que estás dividiendo, en este caso es 2, ¿no? Entonces, lambda, aquí menos 2y más x menos 1. Y listo. Este igual en el medio de ambos, ¿no? Estamos dividiendo ambas ecuaciones, ¿ya? Entonces, aquí ¿qué se simplifican? Lambda con lambda se simplifica y esto queda 1. Entonces, todo esto multiplicado por 1 sigue siendo lo mismo, ¿no? Entonces, simplemente es resolver. ¿Para qué te sirve este método? Te sirve para poder simplificar los lambdas que aquí se han simplificado, ¿no? Entonces, para eso te sirve básicamente lo que estoy, bueno, lo que le estoy enseñando, ¿no? Ahora, simplemente es resolver aquí. Menos 1 pasa con positivo, tal que con este menos 1 se simplifica. Entonces, ambos se simplifican, ¿no? ¿Qué más? A ver, este menos 2x pasa al otro lado en forma de suma. Entonces, sería 2x más x, sería 3 veces x, ¿no? Aquí, este menos 2 pasa al otro lado con signo positivo. Sería más 2 veces y. Más y sería más 3 veces y. Y nos queda de esa forma. Seguimos simplificando. Este 3 con este 3 se simplifican. ¿Y qué nos queda? Nos queda x igual a y. Y listo. Ya encontraste una relación, ¿no? Esta la llamas ecuación número 4. ¿Listo? Aquí lo que les aconsejo es que todas las variables dejen en función de y. Entonces, básicamente lo invierto y ya está y en función de x, ¿no? Que es lo mismo, ¿ya? Pues ese es el consejo, dejar a y en función de x, ¿ya? Entonces le estoy dando casi todos los guachos para que no tenga problemas al resolver este tipo de sistemas, ¿listo? Entonces ya utilizaste la 1 y la 2, te falta utilizar la 3. Entonces dices, reemplazando 4 en 3. ¿Qué va a pasar? Te dice que x más y, ¿no? X más y te dice, pero llévale x igual a menos 3. Entonces de aquí tienes que x había valido negativo 3 medios, ¿verdad? ¿Están de acuerdo? Simplemente lo estoy haciendo directo, ¿ya? Y entonces reemplazo, ¿no? ¿Cuánto va a valer y? Y te dice que vale x, entonces ya va a valer el mismo valor. El mismo valor. Listo, ¿no?
Ya está. Entonces, dices aquí, tu punto crítico va a ser el punto de coordenadas X y Y, pero X vale menos 3 medios y Y vale menos 3 medios. Y ese es tu punto crítico. ¿Listo? Entonces ya encontraste tu punto crítico, ¿qué es lo que tienes que hacer? ¿Qué te dice aquí en el enunciado? Te dice, clasifique los extremos condicionados, ¿no? En este caso solo nos ha salido un extremo condicionado, ¿no? Listo, ya está el punto. Clasificamos. Como es una función de dos variables independientes, podemos observar aquí que está, la función es de dos variables independientes y la restricción igual. Entonces podemos aplicar los criterios que ya hemos avanzado. Criterio, a ver, del Hessiano primeramente. Hessiano. ¿Qué te decía el criterio del Hessiano? El criterio del Hessiano te decía, calculame la segunda derivada respecto de x por la segunda derivada respecto de y, dos veces, menos las derivadas cruzadas elevadas al cuadrado. Este era el Hessiano, ¿no? Entonces vamos a calcular z de x, entonces. A ver, esto está mal, no es z, es L. Ah, no, me estoy confundiendo, chicos. No podemos aplicar el criterio de Hessiano, ¿por qué? Porque tu función Lagrange tienes que analizar. A esta función le has encontrado un punto, ¿no? Miren, a esta función le hemos encontrado un punto. Entonces, a esta función tienes que clasificar. Y para clasificar esto, ¿qué necesitas? Ya tienes X, ya tienes Y, necesitas sí o sí lambda. Entonces, aquí podemos hacer un paso extra, pero por este criterio no va a dar, ¿no? Entonces, para lambda, ¿qué va a pasar? ¿De dónde sacamos? De 1, directo, de 1. Entonces, de la ecuación 1, ¿qué va a pasar? Lambda te dice que es menos 2 veces X, pero X vale negativo 3 medios. ¿Qué más? Más Y te dice, más Y, pero Y vale negativo 3 medios menos 1. Menos 1. ¿Listo? Aquí este 2 se simplifica, negativo con negativo se simplifica. El valor de lambda, ¿cuánto te va a quedar? Te va a quedar 3 menos 3 medios menos 1. ¿Esto cuánto es? 3 menos 1 es 2 menos 3 medios. Entonces esto directo. ¿Cuánto había valido el valor de lambda? 2 por 2, 4. 4 menos 3, 1. Entonces el valor de lambda había valido 1 medio. Listo. Ya está, ¿no? Ya está. Ya tienes el valor de lambda. ¿Qué es lo que puedes hacer? Como ya tienes el valor de lambda y es una constante, vas a ir clasificando. A ver, ¿por qué criterio nos vamos? Ya, por el criterio del Hessiano primeramente, a ver. Criterio del Hessiano. El Hessiano te decía que calculas la segunda de esta forma, respecto de x y respecto de y, menos la derivada cruzada elevada al cuadrado. Entonces calculamos. Ay, otra vuelta me estoy confundiendo. Esto es L, ya no es Z, ¿no? Entonces, de la función Lagrange deriva nuevamente respecto de x, considerando que el parámetro lambda es una constante. Ya tienes ese valor, ¿eh? Entonces, a esto deriva nuevamente respecto de x. Y ya tienes la primera, aquí está. Ya tienes la primera. Esto deriva respecto de x nuevamente. ¿Cuánto va a ser? Va a ser 2, ¿verdad? Va a ser 2. Aquí es 2. Esto deriva nuevamente respecto de x. Entonces, L de y, aquí está. Nuevamente respecto de y, ¿cuánto será? 2 igual, ¿no? Por 2 menos L de x, ¿no?
perdón, XY, dice. Entonces, a L de X derivada respecto de Y, ¿cuánto va a ser? Va a ser menos 1. Entonces, menos 1 al cuadrado. Listo. Entonces, ¿cuánto te va a quedar? 2 por 2, 4 menos 1 al cuadrado sigue siendo 1. Entonces, el hessiano te queda 3 mayor a 0. ¿Qué te decía la clasificación? Si era mayor a 0, tenías que buscar la segunda derivada evaluada en el punto. Y si era mayor a 0, esto era un mínimo. Y si era menor a 0, era máximo, ¿no? Pues vamos a evaluar en el punto crítico. Entonces, la segunda derivada, ¿dónde está? Aquí está, es 2, ¿no? Ni siquiera es necesario evaluarlo, ¿no? Nos ha salido una constante, es 2. Es mayor a 0. Entonces, ¿qué te dice aquí? Si es mayor a 0, te dice que existe un mínimo, en este caso sería condicionado, mínimo condicionado. ¿Listo? Entonces, de esa forma es como se clasifica. Ya, entonces este punto que hemos encontrado va a ser un mínimo condicionado. ¿Listo? Entonces, no sé si tienen alguna duda. Ah, aquí les dejo de tarea que me puedan clasificar por el diferencial de segundo orden. ¿Listo? ¿Cómo sería? Calculas, en este caso es de la función Lagrange, calculas esta segunda derivada respecto de x más 2 veces L de XY, diferencial de X, diferencial de Y, más L de Y, diferencial de Y cuadrado, ¿no? Me calculas esto, me evalúas en el punto y me analizas si es que es un mínimo o es un máximo, ¿no? Y básicamente eso, a ver, ¿qué me manda eso? De tarea les dejo, ¿listo? Les va a salir lo mismo, ¿ya? Listo, no sé si tienen alguna duda, chicos, en esta parte. ¿Se entiende cómo se analiza extremos condicionados? Aquí les quiero aclarar algo. Esto es una función bien sencillita, porque es una función de solamente dos variables independientes. Generalmente para multiplicadores de Lagrange, lo que te dan es pues funciones feas, x, y, z y w, con 4 variables independientes. Entonces, ¿cómo sería tu sistema? Tu sistema sería de 5 por 5, ¿no? Porque el lambda ya se consideraría una variable, entonces sería 5, y tienes que resolver eso, ¿no? Entonces, por eso tiene que estar claro. Nuevamente repito, chicos. ¿Tienen alguna duda? Algo tal vez que se me haya escapado de explicar. ¿Qué me faltaba, no? ¿Qué me faltaba, chicos? Entonces la respuesta sería, existe un mínimo condicional. Condicional en el punto menos 3 medios, menos 3 medios. ¿Y cuánto será la altura? En este caso la altura, ¿con qué denominación está? ¿Está? Con Z. Entonces reemplazas aquí a tu función. Esta es tu función, esta solamente es la restricción, nada que ver esto. Esto es como si fuera a decir las paredes de tu función. La que hemos analizado en la anterior clase con puntos fronteras era una región rectangular, ¿verdad? Entonces esa región rectangular en este caso ya no es un cuadrado, simplemente es una recta, ¿no? Entonces, sobre una recta te está diciendo, sobre esta recta analizada en la función, qué puntos hay, si máximos, mínimos, etcétera, ¿no? Eso es lo que te está diciendo. ¿Listo? Y sabemos que las rectas en forma infinita. Es por eso que en los puntos extremos no podemos analizar los puntos. Ya, en el anterior caso hemos analizado, ¿verdad? Era una región cerrada en este punto y este punto. Hemos analizado cómo se comportaba con la función. En este caso no se puede porque la recta es una recta infinita, entonces el punto que chocaría estaría en el infinito, ¿no?
Es por eso que sí o sí se hace por multiplicadores de Lagrange. ¿Listo? Bien. Z nos falta, ¿no? Este valor de Z más les dejo de tarea, chicos. Simplemente es reemplazar en tu función. Tu función es todo esto. Tu función optimizar. Reemplazas el punto aquí y encuentras el valor de Z. No sabemos si va a ser menor o mayor. Pero eso. En este caso, como tasa el mínimo, entonces esto va a ser negativo. Va a ser sí o sí negativo. ¿Listo? Entonces eso también les dejo de tarea. ¿Ya? Listo. Bien, vamos a entrar al concepto de multiplicadores de Lagrange. Uy, está chueco. Espero que sí. Ahora. Nada, no quiere ya. Rectángulo más. Listo. ¿Listo? Antes aquí me estaba olvidando de algo. ¿Qué significa extremos condicionados? Básicamente lo que significa es que vas a analizar a tu función digamos, a ver con otro color. Tu función, digamos que está por aquí, ¿no? Esta es tu función f de x, y, ¿no? Es tu función que te le van a dar. Te van a decir, analiza esta función con una sujeta a esta restricción o sino con una restricción de tantos, te van a decir, ¿no? Entonces tú lo que inmediatamente tienes que asociar es esta gráfica. Ya, esta gráfica. A ver, a ver, a ver. Lo quiero hacer más detallado. Ya. Ya, lo voy a colocar ejes. Ya, un ratito, por favor. Listo. Este va a ser el eje X, el eje Y. Este es el eje Z. ¿Listo? Ya, esto está feo. A ver, ¿qué es lo que podemos hacer? Ya, una función cualesquiera, ¿no? No conocemos en realidad. Función, restricción. ¿Listo? Lo que la función bajo esta restricción, ¿no? O sea, esta restricción se prolonga, ¿ya? Se prolonga. O sea, te está diciendo, analiza esta función solamente en este intervalo, te está diciendo, ¿no? Solamente analiza en este intervalo. ¿Qué pasa en este intervalo? ¿Existen mínimos, máximos, máximos absolutos, etcétera, ¿no? Aquí en el gráfico podemos observar que aquí hay un máximo absoluto. Aquí hay un mínimo relativo, porque la función está yendo hasta más abajo, entonces por aquí abajo debe tener un mínimo absoluto, ¿no? Entonces, aquí hay un máximo relativo, ¿no? Entonces, podemos observar aquí en esta pequeña región que va a existir 3 puntos, ¿no? Como puede observar en este gráfico, para mi caso en particular, ¿no? Entonces, básicamente ese es el concepto de extremos condicionados. Analizas a tu función solamente en esta región. ¿Qué pasa si aquí, digamos, esta función estaría de esta forma, de esa forma, ¿no? Entonces, como podemos observar aquí, hay un punto más aquí, un punto crítico. Aquí también hay un punto crítico. Los puntos críticos se dan cuando la función cambia de dirección, ¿no? La función está yendo de aquí, ha cambiado a esta dirección, ¿no? Está yendo así, ha cambiado aquí, ¿no? Entonces, esos son los puntos críticos, ¿listo? Entonces, con eso espero que se haya aclarado lo que son extremos condicionados. ¿Ya? Listo. Y vamos a irnos a este pequeño concepto. Esto ya lo hemos repasado, ¿no? Son multiplicadores de Lagrange. ¿Listo? Entonces, los multiplicadores de Lagrange casi generalmente son ejercicios de examen. ¿Ya? Esta es una pregunta de examen igual. ¿Listo? Entonces, vamos a resolverlo. A ver, tenemos 20 minutos a lo mucho. Nos dice, encuentra las dimensiones de una caja rectangular abierta, ¿no? Esa palabra abierta tienen que memorizárselo, si es que se puede.
En una cara, te dice, abierta en una cara. Esa palabra me interesa. Abierta en una cara. Listo. Tal que el volumen sea máximo, ¿no? Su volumen de esa caja sea máxima, te dice, ¿no? Si la suma de las áreas de sus caras es igual a 6 veces a cuadrado. Esta es una medida, ¿no? Entonces, una longitud. Entonces, vas a ir graficando. Yo ya lo tengo graficado aquí. Su gráfica va a ser de esta forma. O sea, nosotros lo vamos a dar variables. ¿Listo? Entonces, primeramente el sistema de coordenadas, el sistema, ¿no? Ahora, esta caja va de acuerdo a tu conveniencia, ¿no? Incluso aquí lo puedes colocar el eje Z, ¿no? Pero tenías que considerar que esta longitud era negativa en el sentido del eje X, ¿no? Entonces, para no complicarte, lo que les aconsejo es que siempre me trabajen en el primer octante, ¿no? El primer octante o primer cuadrante, como quieran llamarlo, básicamente es cuando todos sus ejes son positivos, ¿no? Positivo, positivo y positivo, ¿no? Entonces ahí no hay mucha dificultad, se puede analizar rápidamente, ¿ya? Entonces nos dice que es una cara es abierta, ¿no? Entonces esta va a ser la cara. Ya, compañeros, vamos a continuar, ¿ya? Entonces, lo que nos falta es darle variables a nuestra cajita, ¿ya? Entonces, a esta cajita le vamos a dar variables. A ver, en este eje yo le voy a dar variable X, aquí le voy a dar variable Y, porque es paralela al eje Y. Entonces, que sea Y. Y aquí le voy a dar una variable Z, ¿no? Ustedes lo pueden dar cualquier nombre, U, B y W, incluso, pero tienen que derivar respecto de eso, porque esas medidas tienen que maximizar, ¿no? Listo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer primeramente? ¿Qué nos dice el procedimiento de multiplicadores de Lagrange? Nos dice que primeramente encuentras tu función a maximizar y tu función restricción, ¿no? Entonces, vamos para el primer caso. Funciona. En este caso nos dice máximo, ¿no? Entonces va a ser función a maximizar. ¿Cuál va a ser nuestra función a maximizar? Va a ser el volumen, porque aquí en el enunciado nos está diciendo, tal que el volumen sea máximo, entonces el volumen tienes que maximizar. El volumen de esta cajita, ¿a cuánto va a ser? Va a ser el área de la base, que es aquí la base, que es X por Y, por la altura que es Z, ¿no? Entonces tu función a maximizar es el volumen, que es todo esto. Listo, ya tienes tu función a maximizar. Necesitas tu función condición. Tu función condición, ¿cuál va a ser? Todavía no puedes analizar, ¿no? Tu función condición siempre, siempre, siempre te la van a dar en el enunciado. Te dice, mira, si la suma de las áreas de sus caras es igual a 6 veces a cuadrado. Entonces tienes que sumar el área de sus caras. O sea, ¿a qué se refiere? El área de sus caras es todo lo que está por el contorno del cuadradito, ¿no? De la caja en sí. Entonces vamos a analizarlo. Yo lo he llamado área sub 1 a todo lo que está aquí, área sub 2 a la base de aquí abajo y área sub 3 a este lado. ¿Listo? Entonces la suma de sus áreas, la suma de sus caras había valido 6 veces al cuadrado. Para nuestro caso la suma de sus caras, ¿de qué es igual? A A1, A1 que es esta cara. Pero ¿qué podemos observar aquí? Que aquí atrás igual va a tener la misma cara. Entonces, 2 veces A sub 1. Más, ya están esas dos caras. De este lado lo propio. A sub 3 es esto. Pero aquí atrás igual va a tener la misma cara, ¿no? Entonces, 2 veces A sub 3. Más. Nos falta la que está por debajo, que es el área sub 2. Y aquí
nos dice que arriba es una cara abierta. Yo le he puesto esta cara abierta. Incluso ustedes podrían colocarlo aquí, que va a ser básicamente lo mismo. ¿Ya? Entonces aquí nos dice que es abierta. Entonces esto no se considera. Ya no se considera. ¿Ya? Simplemente esto. Entonces es A sub 2. Más A sub 2 nos dice que es igual a 6 veces al cuadrado. Entonces vamos a ir colocando. El área sub 1, ¿cuánto vale en función de nuestras incógnitas? Área sub 1 es todo lo que estoy pintando aquí. ¿Cuánto vale eso? Vale base por la altura, que es y por z. Entonces esto es y por z más. 2 veces a sub 3. A sub 3 es todo lo que estoy pintando de aquí. Base por altura x por esta alturita que vale z. Entonces xz. Listo. Más área sub 2. Área sub 2 es la base de aquí abajo. Entonces será x por y. X por y igual a 6 veces al cuadrado. Y listo. Este va a ser tu función condición. ¿Ya? Listo, ya está. Ya tienes tu función condición. Ya tienes tu función a maximizar. Lo que te falta simplemente es resolver, pues, ¿no? Resolver. ¿Cómo lo hacemos? Nos vamos a ayudar de este concepto. ¿Qué te dicen los multiplicadores de Lagrange? Te dice que coloques, primeramente reconozcas tus funciones, condición y maximizar, ¿no? Y después generes tu función Lagrange. ¿Cómo será? Va a ser básicamente de esta forma. Listo. Entonces, función a maximizar es x, y, z. Más, lambda vez función condición, todo eso. A ver, ayúdenme en esta parte, más 2 veces xz más xy menos 6 veces al cuadrado, ¿no? Como les dije, esto tiene que estar en su forma implícita, ¿no? Cuidado que en esta parte se estén confundiendo, ¿no? Listo, ya está. Ya está. Esas son mis funciones. ¿Cuál era el paso número 3? El paso número 3 era hallar las derivadas, ¿no? Entonces, ¿qué variables hay? X, Y, Z y lambda. Entonces, X, Y, Z y lambda. Listo. Generar tu sistema. ¿Cómo va a ser? Deriva esto respecto de X. A ver, en esta parte lo haremos rápido. Esto respecto de X es Y por Z. Más, a todo esto respecto de X. ¿Cuánto va a ser? Respecto de X va a ser 2 veces Z más Y. Nada más. L de Y. A ver, lo haremos rápido, chicos, en esta parte. Esto ya tiene que estar claro para ustedes, porque esto ya hemos visto desde hace un mes atrás, ¿no? Entonces, L de Y. Derivamos a esto respecto de Y. ¿Cuánto va a ser? Va a ser 2 veces Z más X. Listo. L de Z, que es la derivada parcial respecto de Z. Entonces nos queda de esta forma. A esto respecto de Z. ¿Cuánto va a ser? Va a ser 2 veces Y más 2 veces X. Y listo, no hay más. Y L de lambda siempre es la función condición en su forma implícita. 1, 6 veces al cuadrado. Listo, ya está. Esto lo igualas a 0, lo igualas a 0, lo igualas a 0 y lo igualas a 0. ¿No? Ya está. ¿Qué es lo que acaban de aprender hace unos instantes? Lo que les había comentado es que, primeramente, todo lo que está multiplicando a lambda lo dejen en un miembro. Entonces, yo lo voy a dejar. Lo voy a dejar. Y lo que está restando, bueno, lo que resta lo llevas al segundo miembro, que en este caso va a ir con signo negativo, ¿no? De la segunda, lo propio. 2 veces z más x. Igual a menos xz. La tercera, lo propio. En este caso puedo factorizar incluso el 2, ¿no? Y me va a quedar
2 veces y más x igual a, estamos en esta parte, ¿no? Para los que se están perdiendo, ¿ya? Y esta parte pasa a restar, que sería menos x por y. Y la última sería básicamente yz más 2 veces xz más xy menos, esto lo llevamos al otro lado. Está restando, pasa al otro lado a sumar. Y tenemos de esta forma. Listo. Entonces ya aplicaste el procedimiento que te acabo de enseñar, ¿no? Entonces dices ecuación número 1, ecuación número 2, ecuación número 3, ecuación número 4. ¿Qué es lo que te dice después? Perdón, ¿qué es lo que te dije después? Escoge una ecuación principal. En este caso yo voy a escoger esta. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a pasar? Va a pasar que voy a aplicar ese artificio, ¿no? Que es dividiendo miembro a miembro 1 y 2. ¿Qué va a pasar? A ver. Va a pasar que vamos a tener aquí de esta forma. 2 veces z más lambda. Esa era la primera. Dividido. Aquí ya, hasta aquí lo haremos. ¿Listo? Dividido entre... Esto es menos yz. Dividido entre 2, te dice, ¿no? Entonces copias todo lo que es de 2. ¿Qué es? Lambda 2 veces z más x, aquí menos xz. Listo, ya está. Aquí que se simplifica, ¿no? Entonces busca simplificación. Lambda con lambda se simplifica, negativo con negativo, z con z. ¿Qué más? No hay nada más, ¿no? Entonces este x va a pasar a multiplicar y nos queda de esta forma. 2 veces z más y igual a y veces 2 veces z más x, ¿no? Esto está dividiendo, pasa a multiplicar. Aquí, 2 veces xz más x por y igual a 2 veces zy más x por y, ¿no? Nos queda de esa forma. Aquí, ¿qué más se simplifica? Este xy pasa al otro lado a restar y entonces se va a simplificar con esto. ¿Qué nos queda? Nos queda de esta forma 2 veces xz igual a 2 veces zy. Nuevamente, aquí se puede simplificar el 2 con el 2. Y el z igual, ¿no? El z con el z se simplifican. Y nos queda x igual a y. Pero yo coloco y en función de x, ¿no? Siempre. Las últimas en función de la primera. Eso con respecto a las variables, ¿no? Esta la voy a llamar ecuación número 5. Listo. Hago lo mismo, pero ya con la 3. Ya entonces digo, dividiendo miembro 1 y 3. ¿Qué va a pasar? De 1 no cambia. Te puedes guiar de aquí. Todo esto lo copias. 2 más y igual a menos yz, ¿no? Dividido entre 3, te dice, ¿no? Entonces 3 es todo de aquí. Entonces simplemente colocas y más x menos xy. Listo. ¿Qué es lo que vas a hacer? Busca simplificaciones. Ay, ¿por qué colocan aquí y? Esto era lambda. Esto era lambda. No sé de dónde colocar. Ya. Tenemos de esa forma. Lambda con lambda se simplifica. Negativo con negativo. Y con y se simplifica. ¿Qué nos queda? Nos queda de esta forma. X va a pasar a multiplicar a 2 veces z más y. Y aquí z se queda con todo esto de aquí abajo. Que es 2 veces y más x, ¿no? Al hacer operaciones tenemos 2 veces xz más x por y igual aquí. Esta parte. 2 veces zy más 2 veces x por z, que se simplifican. Entonces busca. X por z se simplifican porque ambos están con el mismo signo y además en distintos miembros, ¿no?
Tenemos entonces de esta forma. 2 veces ZY. Aquí, ¿qué se simplifica? Y se puede simplificar con este Y. Entonces, nos queda simplemente Z en función de X sería X medios, ¿no? De esa forma. Entonces, esta yo lo llamo ecuación número 6. Como ya usé la primera, la segunda y la tercera, me falta simplemente la 4. Entonces, digo, reemplazando. Ya estamos terminando, chicos. Un ratito más, por favor. Reemplazando 5 y 6 en 4. ¿Qué va a pasar? 4 te dice que es, a ver, copiaremos todo esto. ¿Listo? Copiar. Entonces, ¿qué va a pasar? Aquí, ¿no? Aquí tienes que reemplazar. 2 veces Y, pero Y vale X por Z, pero Z vale X medios, ¿verdad? X medios más. 2 veces X. Ah, X no lo tocas porque estás colocando en función de X. Z vale X medios. Más. X por Y, pero Y vale X. Igual. A 6 veces A cuadrado, ¿no? A ver, buscamos simplificaciones. 2 con el 2 se simplifica porque es una multiplicación. Entonces nos queda de esta forma. X cuadrado más X cuadrado más X cuadrado igual a 6 veces A cuadrado. Esto es lo mismo que decir 3 veces X cuadrado igual a 6 veces A cuadrado. Entonces de aquí nos queda 6 A cuadrado dividido entre 3. Aquí que se simplifica. La tercera es 2, la tercera es 1. Entonces, si elevamos miembro a miembro a la raíz, ¿qué va a pasar? Este va a ser X más menos la raíz de 2 veces A cuadrado, ¿no? Ahora, aquí, ¿para qué he puesto más menos? Para explicar lo siguiente. Aquí te pueden salir valores negativos, igual, ¿ya? ¿Qué va a pasar? Vos te tienes que ir a tu gráfico, ¿no? Te dice que X aquí en tu gráfico vale positivo, entonces ese más o menos significa que por este lado también va a existir otra caja, eso es lo que te está diciendo. Pero en este caso no. Mm, no estás analizando dos cajas, estás analizando solamente una caja y en el sentido positivo. Entonces el negativo lo obvias, ¿no? El negativo no se toma en cuenta porque no pertenece al gráfico. Listo. Entonces, X, ¿cuánto va a ser? Va a ser raíz de 2 veces A. Y listo, con eso ya casi estarías terminando, ¿no? Entonces dices, reemplazando X en 5, ¿no? Y reemplazando X en 6. ¿Qué vas a tener? En 5. ¿Cuál es 5? Es Y igual a X, ¿no? Entonces, ¿Y cuánto vale? Vale raíz de 2 veces A. En 6 te dice que es X medios, ¿no? Entonces, Z va a valer de esta forma. Listo. Ya. Y con eso ya estarías respondiendo a tu pregunta, ¿no? Aquí no te dice en el enunciado que clasifiques, ¿no? Solo te dice encontrar las dimensiones de una caja rectangular abierta, tal que el volumen sea máximo. Solamente te dice encontrar. Obviamente esto se puede graficar, ¿no? Entonces dice aquí, conclusión. ¿Qué va a pasar? Las dimensiones de la caja son, ¿no? Colocas aquí. X, puedes colocar así, X es igual a Y, es igual a raíz de 2 veces A y Z vale raíz de 2 veces A medios. Unidades, nunca te olvides porque son medidas. Son medidas, entonces tienes que colocar unidades, ¿ya? Lo pintaré de otro color para que no se olvide nunca, ¿listo? Entonces esa sería la respuesta, chicos. No sé si tienen alguna duda, ¿se ha entendido esta parte? ¿Todo está claro? Como ven, es sencillo. El procedimiento que les expliqué sirve para todo caso.
¿ya? Entonces, para todo tipo de ejercicios con multiplicadores de Lagrange, lo que van a hacer es simplemente aplicar este procedimiento, ¿ya? ¿Qué te dice el procedimiento? Que derives primeramente con respecto a cada una de sus variables independientes de nuestra función Lagrange. Después, ¿qué vas a hacer? Colocar en el primer miembro todo lo que está multiplicando al parámetro, que en este caso es lambda, ¿no? Y lo demás al segundo miembro con signo opuesto. Y escoges una ecuación principal y con esa trabajas, ¿no? Divides 1 con 2, 1 con 3 y 1 con 4 si es que no hubiera, ¿no? Después simplemente, casi generalmente siempre se reemplaza en la última. Siempre se reemplaza en la última, ¿no? Y te bota un valor. Y ese valor va a ir en proceso de, de retroalimentación, ¿no? Hacia atrás vas a ir resolviendo y vas a ir encontrando los valores, ¿no? Entonces es sencillo esta parte, chicos. No sé si tienen alguna duda. ¿La tienen clara, chicos? Antes, había dos compañeros que me han ayudado con los cálculos. ¿Quiénes serán? Yo, Ya, Laco Tangana, ¿no? ¿Quién era el otro compañero que me ha ayudado con los cálculos? Ya, entonces creo que era él nomás. ¿Listo? Entonces al compañero le vamos a regalar más 5 puntos. Ya, entonces a la siguiente, por favor, chicos, traten de ayudarme con esos pequeños cálculos. ¿Ya? Listo. Ya, si no tuvieran ninguna duda, consulta algo que les haya llamado la atención. Nos estaríamos quedando en esta parte. Ya lo que hicimos es un poquito casi similar, ¿no? Estamos condicionados, va acompañado de multiplicadores de Lagrange, como ven. El procedimiento es el mismo. Miren, hemos escogido una ecuación principal, después hemos dividido y hemos hallado el punto crítico. En este caso hemos clasificado por el criterio del Hessiano, ¿ya? Aquí antes, este criterio del Hessiano solo sirve para dos variables independientes, ¿no? En este caso, ¿por qué he usado eso para aquí? Porque aquí nuestra función Lagrange tenía tres, mira, x, y lambda. Tiene tres variables. Pero en este caso yo estoy considerando que en ese punto crítico mi parámetro lambda va a ser una constante. Entonces, mi función Lagrange solamente va a ser de dos variables independientes, ¿no? ¿Qué pasa si aquí tuvieras x más y más z y más lambda, así por así decir, ¿no? Entonces el hessiano en este caso no va a funcionar. Aunque tomes a lambda como constante, digamos un 2, no va a funcionar la hessiano. Tienes que aplicar el criterio que acabamos de aprender, que es el criterio de la submatriz angular, ¿ya? O si no, el criterio de la diferencial de segundo orden, ¿ya? Entonces, que esto les he dejado de tarea para este caso. Igual va a ser más 5 puntos si es que quieren ganarse, ¿no? Entonces, hagan esa parte, por favor. Clasifíquenmelo a estos 2 puntos por el diferencial de segundo orden, ¿no? Les tiene que salir lo mismo, ¿ya? Lo mismo y lo mismo, ¿ya? Entonces, nuevamente, el ejercicio número 1, háganlo por este criterio y van a ver que les va a salir el mismo, ¿no? Pero simplemente tienen que calcular todo esto. Evaluarlo en el punto y ya está, ¿no? Ya, chicos, quedaríamos en esta parte, ¿ya? No tienen dudas, ¿no? Todo está claro, ¿no? Mm, interesantes. Voy a sacar una capturita. ¿Dónde está? Uy, se me ha borrado lo que era para sacar capturas. Entonces, de aquí voy a sacar.